Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Alabado sea el Señor en este primer día de la semana, día especial para Él y también día muy especial para nosotros, porque es el día de alabarle en espíritu y en verdad. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en la República del Salvador, especialmente de la congregación de Ciudad Merliot. Pongámonos en oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque una vez más nos permites el estudio de tu palabra hermosa, tu palabra edificante. Permite que tu servidor hable sencillamente y que todos los que escuchan sean muy edificados y sobre todo que tú seas honrado. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes ya es conocido, yo siempre trato el día sábado de poner un anuncio del estudio del día domingo. Y estamos estudiando la estadía de Isaac entre los filisteos. Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis. Ya hemos entrado a la segunda parte. Digo segunda parte porque hemos comenzado el capítulo 26. Y ahora vamos a ver la parte 3 y 4 en esta estadía de Isaac entre los filisteos. Hemos visto dos puntos importantes. Lo último que veíamos fue el engaño de Isaac acerca de su mujer. Lo hemos estudiado ampliamente y ahora vamos a continuar con los filisteos que envidian la riqueza de Isaac. Siempre les digo, por favor, que ustedes le pongan cuidado a las primeras 5, 6, 7 lecciones que doy del capítulo que está en estudio, que está en turno, pues, porque de ahí se desprenden las lecciones de vida que se aplican a nosotros. Todavía seguimos en el análisis de estos versículos y precisamente es con ese propósito. O sea, verlo esto desde el punto de vista histórico no tendría sentido. O también si usted tendría, no quiero decir que así está procediendo usted, pero si usted tendría la actitud de aburrimiento, porque se trata de cosas que sucedieron 4.000, 5.000 años atrás, ¿y qué tiene que ver conmigo? Sí tiene que ver mucho que ver conmigo, con su vida espiritual como cristiano o como cristiana que es. Bueno, hablemos acerca de los filisteos que envidian la riqueza de Isaac. Y vuelvo a decirles, de esto vamos a ver una lección muy importante en relación a la envidia, un pecado tan fuerte que persiste dentro de la iglesia del Señor. Y tenemos a un llamado a los predicadores. Prediquemos, hermanos, en relación a la envidia, porque este pecado está bien fuerte dentro de la iglesia. Los filisteos pues envidian la riqueza de Isaac. Dice en Génesis versos 26, versos 12 al 17 del capítulo 26. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas
y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Bueno, comencemos con este análisis a partir del versículo 12. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año a 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Qué es a 100 por 1? Es más del 100%, hermano. O sea, 110%, 120, pero una cosecha total. O sea que si sembró tomates, no se le perdió ningún tomate. ¿Ves? Entonces, con el fin pues de garantizar que ninguno de los filisteos maltratara a Isaac ni abusara sexualmente de Rebeca, Abimelech podría haber exigido que dejaran su tierra, como Faraón había hecho con Abraham y Sara muchos años antes. Usted recuerde cómo procedió Faraón cuando vimos Génesis 12, que hasta le escoltó con sus soldados para que saliera. En cambio, el rey les permitió permanecer en su territorio. Además de ser un pastor y ganadero, usted sabe lo que implica decir ganadero todavía en nuestros tiempos. Un ganadero es un hombre rico. Además de ser un pastor y ganadero, Isaac comenzó a sembrar y cosechar productos agrícolas. Sembró en aquella tierra y cosechó aquel año a 100 por 1. Desde la antigüedad, los beduinos han sembrado y cosechado algunos productos en esta región semiárida del mundo. Sin embargo, la agricultura en tierras secas era difícil en ese momento y sin duda pues no solía producir 100 semillas por cada una que fuera sembrada. Usted sabe, por ejemplo, sobre todo aquellos que ejercen la agricultura, que no todas las semillas germinan. No todas las semillas germinan. Qué feliz sería que así fuera. Pero en el caso de Isaac le germinaron todas las semillas. Isaac pues es el único patriarca del que se dice específicamente ha practicado la agricultura. Esta abundante cosecha, hermanos, confirma que le bendijo Jehová ahí. Esa es la realidad. Y yo creo que se tiene que entender esto, que todo producto de la tierra es bendición de Dios. Yo solo pongo un ejemplo de mi hija Ligia, que en una forma inaudita se puede decir, allí donde se pone la basura que todos los días se saca, recientemente nacieron unas matas de tomate y todavía sigue dando tomates, los últimos, pero unos tomates grandes. Y yo siempre les digo, bueno, es que ahí cae basura de la que a veces se desperdicia y la tierra está bien abonada. Es realmente hermoso el ver un producto de la tierra. Cuanto quisiera hasta mostrarles esas fotos de como por lo menos 20 tomates que se dieron hermosos, hermanos. Una rica ensalada. Bueno, versículo 13. El varón
se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Imagínense. Isaac ya se había enriquecido, habiendo heredado toda la fortuna de su padre Abraham, hermano. Había heredado mucha riqueza de su padre Abraham. Dice Génesis 25:5, y a Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y es que dice que eso es natural. Cuánto no quisiéramos los padres tener suficientes bienes para heredárselos a los hijos o a las hijas, en el caso mío, para que salieran de penas económicas, ¿ve? Pero eso, claro, es una utopía, porque la mayor parte del mundo no vivimos de riquezas, vivimos del pan diario que Dios nos da, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aún así, el texto dice que se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. El mismo verbo gadal, así como lo oyes con facilidad, gadal, aparece 3 veces en este versículo para enfatizar la riqueza cada vez mayor de Isaac. Literalmente, gadal quiere decir hacerse grande, ojalá que no se le olvide. Gadal quiere decir hacerse grande. Isaac se hizo grande y poderoso porque Dios lo bendijo con abundantes riquezas y posesiones. Este fue el comienzo del cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho cuando le dijo que se quedara en la tierra. Miren lo que ya hemos estudiado en los versos 2 al 4. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 14. Y tuvo hato de ovejas. Usted tiene que entender que un hato son muchas. Es una forma, está escrito en forma singular, pero el significado es plural. ¿Ve? Y tuvo un hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Los filisteos dice que le tuvieron envidia. Miren qué feo. Le tuvieron. Y así va a ser siempre, hermanos. Usted tiene un carro nuevo o viejo, como sea, va a ser envidiado, y lo más triste, va a ser envidiado por los hermanos, por las hermanas. ¿Ve? En lugar de darle gracias a Dios porque Dios le bendijo a usted, la carcoma de la envidia llega a ellos. El autor resumió la riqueza de Isaac haciendo referencia a su hato de ovejas y hato de vacas, y noten, y mucha labranza. Usted imagínense cuando a mí un hermano me dice, a mí me gusta mucho hablar sobre la agricultura, y cuando encuentro un hermano agricultor, le pregunto: hermano, ¿y usted cuánto siembra de maíz? Me dice, una manzana, me dice. Una manzana son más o menos 10,000 metros cuadrados. ¿Y cuánto le da de cosecha? Me dice, 20 sacos, me dijo. 20 sacos son 40 quintales, o sea, el quintal tiene 100 libras. A mí me da mucho gusto que me diga ese hermano que de una manzana le ha producido 40
quintales de maíz, porque él puede venderlo y puede dejar para comer para todo el año hasta esperar la siguiente estación lluviosa del siguiente año. Entonces, mucha labranza, y agreguen esto, con siervos o esclavos. La casa de Abraham había incluido 318 siervos que eran pastores guerreros. Esto lo vimos en el capítulo 14. Y la casa de Isaac tuvo que haber sido mucho más grande que la de su padre en ese momento. No dice cuántos pastores guerreros tenía, pero había progresado más. Entonces, por eso los filisteos se resintieron y tuvieron envidia del éxito de este extranjero en medio de ellos. El verbo hebreo cana, con Q al principio, así como lo oye, cana, es envidia. Sugiere, fíjese bien lo que es la palabra envidia, sugiere celos intensos. Se lo repito, celos intensos. ¿Usted cree que eso no es pecado, hermano, hermana? Claro que sí. Cuando yo me siento celoso por el progreso de mi hermano, de mi hermana, por las habilidades mentales, por las condiciones espirituales que tiene mi hermano para trazar la palabra, hermanos, eso es pecado. Celos intensos es una obra de la carne, hermanos. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y miren cómo comienza el versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, note, no heredarán el reino de Dios. Pero mire, yo no participo en orgías, pero mire, yo no participo en borracheras, pero mire, yo no participo en adulterios, pero mire, yo no participo en fornicación, pero practica la envidia, hermano, hermana. Y eso también, mire lo que dice la palabra, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Discúlpeme si estoy siendo tan fuerte, pero es la realidad. Si usted tiene el pecado de la envidia, mi amado hermano y hermana, luche contra eso. Alégrese con el progreso de la hermandad, de cualquier hermano, de cualquier hermana. Alégrese con el progreso de las congregaciones, que su congregación tiene 20 miembros y hay otra que tiene 200. Alégrese de ese progreso. No se sienta con ese pecado de la envidia. Y le voy a dar más a este pecado de la envidia dentro de unas 2 o 3 clases más. Bueno, ¿qué hace este pecado? Hace que las personas codicien lo que otros tienen. Que aquel hermano tiene un carro del año y yo también quiero tener un carro del año, pero hermano, ponga los pies sobre la tierra, su salario no le da para tener un carro del año. ¿Ve? Eso es una realidad que usted tiene que entender. Dice Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien claro, un pecado condenado desde
siglos y siglos y siglos y siglos atrás, hermanos. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Los residentes locales conservaron el recuerdo de todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, y ellos los habían cegado, llenándolos de tierra. Envidia, hermanos. Tras la denuncia de Abraham de que los filisteos se habían apoderado de uno de sus pozos, el Abimelech anterior se lo había devuelto. Recuerden, esto lo vimos, este episodio lo vimos claramente en Génesis capítulo 21, a partir de los versos 25 hasta el 32, lo estudiamos ampliamente. Y yo siempre le digo, si usted quiere volver a repasar todas estas lecciones, ahí están disponibles en YouTube, en nuestro sitio web, Iglesia de Cristo El Salvador. ¿Ve? El carácter de Isaac era un carácter más pasivo que el de Abraham. El texto no indica que se quejara ante este Abimelech posterior. Ya hemos dicho que Abimelech es un título, como decir faraón, como decir rey, como decir presidente. ¿Ve? El texto pues no indica que se quejara ante este Abimelech posterior, ni tampoco hace ningún movimiento amenazador de castigar a los culpables. No se ve esta situación, pues. Versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros. Miren, póngale cuidado a esto, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Cómo vas a estar en contra o como quien dice, compitiendo con nosotros si tú tienes mucho más poder? El rey se sintió intimidado por la riqueza de Isaac y el tamaño de su ejército privado. Por lo tanto le dijo a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. La frase que se presenta aquí, mucho más poderoso, viene del verbo axán, con A al principio y un apóstrofe al principio, porque estoy hablando de la escritura hebrea, ¿verdad? Axán, con T intercalada y con M al final. Aparece más adelante en Éxodo 17:20, donde dice, Éxodo 1, 7 y 20. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, noten, y fortalecidos en extremos, y se llenó de ellos la tierra. Después vamos a ver esta situación, como es que Faraón, cuando los vio progresar, se llenó de envidia y no le gustó. Bueno, pero mire lo que dice el verso 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Recuerden que ellos habían recibido la orden de matar a los niños cuando salieran del vientre, pero ellas tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Por el contrario, preservaron la vida de los niños. Entonces, los israelitas se multiplicaron y se fortalecieron en gran manera. En número, pues, creando miedo en el corazón de Faraón. Miren lo que nos dice los versos 9 y 10 de este capítulo 1 de Éxodo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues,
Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El problema de la humanidad ha sido terrible siempre, hermanos. Por eso nuestro Señor envió a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Hay que ponerle cuidado a esto de que Isaac se fue de allí. Más adelante lo voy a considerar. En respuesta a los deseos de Abimelech, Isaac dejó Gerar y acampó en el valle de Gerar, que seguía en tierra de los filisteos. La palabra hebrea que se traduce como valle es la palabra nachal, así como la oye, bien sencilla, nachal. Se refiere a un barranco al que se le da el nombre de Wadi con doble B o W, como dicen otros. Se le da el nombre de Wadi en el Israel de hoy. Fíjense bien, se le da el nombre de Wadi en el Israel de hoy. Este tipo de cauce de río suele ser seco, pero se convierte en un torrente embravecido durante la estación lluviosa, como sucede aquí en El Salvador, que cuando viene la estación lluviosa, un país tan pequeño, pero los ríos se rebalsan, se inundan y hay tragedias. Entonces, un wadi es un excelente lugar para cavar un pozo porque el agua se hunde a través de las rocas, la arena y el suelo hasta que se asienta sobre una formación de roca madre. Ese es un wadi. Ahí reposa como una cuenca de agua limpia. Un pozo de este tipo podría haber suministrado agua para varios beduinos en la región. ¿Quién sabe para cuántos cientos o miles de reses, de cabras, de todos los animales que ellos cultivaban, cosechaban, pues producían, mejor dicho? Entonces, una nota aclaratoria a respecto de Wadi. Un excelente ejemplo de este fenómeno a gran escala es Wadi Feirán, se lo repito, Wadi Feirán, en la península del Sinaí. Proporciona un oasis de varios kilómetros de largo, con pozos, cientos de palmeras, datileras y otros tipos de vegetación. Es un wadi que hasta el día de ahora existe, hermanos. Yo recuerdo que hace 25 o 30 años atrás visité al hermano Larry White ahí en Farmersville, Luisiana, y me llevó a un tour en una lancha y yo veía una inmensidad de agua, pero inmensa, hermanos. Y para mí yo estaba viendo el mar y me dice de repente el hermano Larry, hermano, me dice, este no es un río, este no es el mar, esto es agua artificial, me dijo. Esto ha sido hecho por los hombres. Pero hermanos, eran kilómetros y kilómetros de agua como ustedes no tienen idea. Ustedes pueden ver que Dios siempre ha sido misericordioso dándonos el agua. Y de ello me voy a referir también más adelante porque hemos hablado de los pozos. Bueno, ahora voy a entrar a otra parte importante,
tengo tiempo. Vamos a ver los conflictos con los filisteos por los pozos de Isaac. Miren lo que nos dicen los versos 18 al 22, conflictos con los filisteos por los pozos de Isaac. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sicta. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Bueno, versículo 18. Como ya lo hemos leído, veamos lo siguiente. Aunque Isaac había salido de la ciudad de Gerar y se había establecido en el valle de Gerar, fíjese bien, una cosa es la ciudad de Gerar, otra cosa es el valle de Gerar. Como decir, estamos nosotros aquí en Ciudad Merliot, pero otra cosa es ir ya rumbo al puerto de la Libertad. Ya se ven campos más abiertos. Entonces, el conflicto con los filisteos, que había comenzado en los días de su padre, continuó sobre los pozos y los derechos de agua. Los filisteos exhibieron tanto envidia como temor para con los extranjeros que vivían entre ellos. Y miren qué es lo que habían hecho. Habían cegado, maldad, eso es maldad, hermano. Habían cegado los pozos que los hombres de Abraham habían abierto durante su vida. Es como que si yo tomara una actitud en esta calle que yo quiero que nadie entre ni salga y le ponga llave al portón principal. Eso es maldad. Algo que hablaba bien de Isaac fue que él no respondió airado contra los culpables, lo cual podría haber llevado a la guerra entre los dos grupos. En lugar de ello, hizo que sus hombres extrajeran la suciedad y los residuos de los pozos de agua para que fueran utilizables de nuevo. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Este último acto resaltó el hecho de que su expulsión de la ciudad de Gerar fue injusta, porque él tenía una reclamación legítima de los pozos particulares. ¿Por qué? Porque su padre Abraham los había cavado. ¿Ve? Y estos filisteos por su maldad los habían cegado, les habían echado a saber cuántas toneladas de tierra para que el agua ya no fluyera. Abraham, pues, con el Abimelech anterior, y reconocía el derecho, pues, del patriarca y su posteridad a utilizarlo. Lo estudiamos bastante en el capítulo 21, desde los versos 22 al 32. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, vemos que además de la reapertura
de algunos de los pozos más antiguos, los siervos de Isaac también cavaron en el valle y sus esfuerzos se vieron recompensados por el descubrimiento de un pozo de aguas vivas. Entonces, ¿qué vemos? La búsqueda de agua era de nunca acabar en el sur de Canaán, y el hallazgo de un manantial que brotaba de una fuente subterránea era doblemente valioso. Y es que miren, hermanos y hermanas, la vida sin agua no es nada. Usted puede durar, yo no le digo que le pase esto, puede durar 3, 4, 5 días o más sin comer y puede vivir tomando agua. Usted tiene que entender que la vida del cuerpo es el agua. Yo recuerdo, hermanos, cuando fueron los terremotos del año 2001, 13 de enero, y al mes el siguiente terremoto, 13 de febrero. Evidentemente que cuando hay terremotos, nuestro país es región de terremotos, la energía eléctrica desfallece por casi una semana o más, y cuando tuvimos un poco de energía eléctrica, tenemos una cisterna aquí al lado y pudimos sacar agua de ese pozo, porque una cisterna es un pozo. Y pasaron varias personas, y cuando me vieron que yo estaba llenando unos cántaros, me dijeron, ¿nos puede regalar unos cántaros de agua? Y yo me sentí con mucho gusto el haberles ofrecido esa agua. Aquellas personas se fueron muy, muy contentas, porque a veces nosotros no apreciamos el agua cuando la tenemos en abundancia, pero tenga una sequía, hermano, hermana, y usted se dará cuenta. Y aquí vemos esta situación bien marcada de lo que es el valor del agua. Miles de personas, miles de animales, bueyes, caballos, camellos, cabras, y no tener agua, usted imagínese la mortandad. Versículo 20. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Este gran hallazgo produjo otra controversia, porque los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Imagínense. El uso que Moisés hizo del verbo riñeron, que es la palabra hebrea rib, R-I-B, labial, rib, nos recuerda el conflicto similar entre los pastores de Lot y Abraham sobre suficientes pastos y aguas para la gran cantidad de animales a su cargo. En ese contexto, rib aparece como un sustantivo, y la nueva versión internacional lo consigna como contendieron. Miren lo que dice Génesis 13:7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. En este momento, Isaac llamó el nombre del pozo Esek, así como lo oye en el idioma hebreo, así es, porque los filisteos habían altercado con él. Este nombre era un juego de palabras con el término hebreo contender, o sea, el término azar. Luego, voy a suspender aquí, hermanos, porque la siguiente parte que viene es una parte bastante larga. Entonces,
Voy a suspender aquí, voy a seguir con este tema en la parte de la hora del sermón, hermanos. Que Dios bendiga a ustedes, que Dios bendiga su bendita palabra. Y pues yo, así como yo me siento, hermanos, yo me gozo con el estudio de la palabra de Dios y tantas cosas que hay aplicables a nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, porque de ti, de tu palabra que nos has legado, aprendemos muchas lecciones de vida, aprendemos mucho de lo que no tenemos que hacer ni imitar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.